cargas impositivas que nos estaremos dando cuenta, más bien la gente se va a dar cuenta en su bolsillo el día 30 de este mes, prácticamente se tiene que hacer la declaración, que veremos cómo el pago de impuestos pues, cada vez es mayor, pero sobre todo ha mandado pues, muy malos mensajes para la generación de empleo, pues la gente tiene mucho más temor a poder invertir, a poder generar más chambas como queremos, y esto pues es un problema sin duda alguna descomunal, muy importante. Vemos que cada vez es más difícil para los desempleados conseguir chamba, como mucha gente cada vez tiene más temor de hacer su trabajo y por ello se dedica pues, a no gastar y a ahorrar más. Y esto trae una depresión económica pues, muy compleja que hoy tiene a México sumido en una recesión económica. Se viene lo peor, por así decirlo. ¿Podríamos vivir algo similar al 94? Bueno, yo quiero pensar que no, pero sin duda alguna la situación sí es muy grave. Hoy hay que platicar con cualquier persona en la calle, preguntarle si su situación económica ha mejorado con el gobierno del presidente Peña Nieto o ha empeorado. Y yo les puedo decir que prácticamente el 90-100% nos dirán que ha empeorado. Nosotros lo que advertimos desde hace ya un año fue que esto no iba a funcionar. Advertimos que endeudar más al país no iba a ayudar, que lo que ayudaba era un gasto más equilibrado, un gasto mucho más transparente en muchas cuestiones, y hemos visto cómo ha sido pasando de escándalo en escándalo y un nuevo aumento de impuestos. ¿Cómo se llevará a cabo cómo se echará a cabo esa reforma? Lo primero es que necesitamos un mayor número de diputados, de manera que podamos tener en la Cámara Baja pues una mucho mayor amplitud o capacidad de negociación y de ganar votaciones. En el Senado sí las podemos lograr tener, ya que el PRI no tiene una mayoría absoluta, pero en la Cámara es muy importante que se equilibre el PAN, por eso le ha apostado tan fuerte a esta campaña intermedia, de manera que podamos tener un número más importante de diputados. La parte técnica, digamos, ya se tiene trabajada, la advertimos, insisto, desde hace un año y medio que dijimos al gobierno esto no va a funcionar, lo que necesitamos es tener un pago de impuestos mucho más ágil, no desaparezcan los repecos, que era la manera de que mucha gente contribuida de manera pues muy sencilla, incluso mucho más económica, y hoy toda esa gente está en la informalidad otra vez, no se ha logrado incorporar de manera sencilla al sistema, y tenemos las respuestas, nos hacen falta los números en la Cámara Baja. Algunos especialistas han señalado que a partir del sería el segundo semestre del año, a finales de este año, muchas empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, empezarían a cerrar derivado de toda esta situación económica. Ahí, en la Cámara de Senadores, ahí cómo vislumbra. Pues es lo que advertimos, mira, algunos cerrarán, otros se irán a la informalidad. La realidad es que muchas de las micro y pequeñas empresas, con el régimen de los pequeños contribuyentes, pues estaban en la formalidad, pagaban una mensualidad fija, los taxistas, por ejemplo, que es gente que quiere estar dentro del sistema, de manera que más adelante pueda crecer, pueda, no sé, hacer más grande su tienda, su restaurante, lo que sea. Y lo que ha pasado, pues que muchos de ellos se tienen que salir a la informalidad porque el pago de impuestos ahora los ahoga, no les permite pagar y prefieren quedarse fuera. Esto pues ¿qué hace? Que esta gente se cuide, que no invierta, que no puede invertir dentro de la formalidad. Lo hemos dicho en incontables ocasiones y ahora necesitamos, insisto, que tengamos pues, un mayor número de votos, un mayor número de diputados que nos permitan echar atrás esta reforma. Entonces el cambio al régimen de incorporación fiscal vendría siendo pues una farsa, ¿no? Como el afán de volver más recaudador del asunto. Pues mira, yo diría que más que una farsa no funcionó, y cuando se cometen errores, pues yo creo que lo mejor es aceptar que se cometió un error y regresar a lo que estábamos. El caso de los taxistas es muy claro, ¿no? Les piden que tengan un contador, y un contador pues te cobra 2,000 pesos al mes, por lo menos, es decir, ahí córtale 2,000 a lo poco que ya estás ganando. Les piden a los taxistas que den recibos, ¿no? Cuando un taxista aquí en el centro de Coatza o en cualquier lugar, pues deja a la gente de volada y se va a buscar otro. Hoy imagínense lo ridículo que es pedirle a un taxista que haga un recibo, ahí alguna persona que te que bajar rápido, cuando antes con una tasa fija, como era el régimen de pequeño contribuyente, pues ya sabían claramente cuánto tenían que ir abonando y no hacer una contabilidad totalmente compleja, que en lugar de que más gente pueda pagar, hace que mucha más gente no tenga ese incentivo de pagar impuestos. Por otra parte, pues se menciona que en esta semana se va a ver la cuestión de una aprobación de un fondo que hicieron para los ahorradores defraudados del FICREA. Hace rato, cuando también estuvo el diputado del PT por acá, mencionaba que esto viene siendo un FOBAPROA. ¿Usted qué opina? No, es muy injusto decir eso. El FOBAPROA fue salvar bancos y a gente que tenía mucho dinero.
caso de FICREA te puedo decir que el 80% de las personas que tenían sus ahorros ahí tenían un monto menor a $1,000,000. Mucha gente tenía ahorros desde hace 15, 20 años, era el ahorro de toda una vida que llegaba a 500, 600 mil pesos, que son cifras importantes, pero tampoco se puede decir que como FOBAPROA. Me parece que altamente injusto. Lo que se busca con esta ley es lograr que el 80% de estos defraudadores integren su ingreso total y el otro 20% pues no se va a poder hacer, tal vez recuperen alguna parte, pero no se compara en absoluto con el FOBAPROA. Sí se está analizando de una manera seria entre todos los grupos parlamentarios e incluso la Secretaría de Hacienda para poder tener una solución que permita que algunos recuperen parte o si no la totalidad de sus ahorros, pero sin afectar las arcas nacionales. Entonces se descarta por completo de que sean los ciudadanos de donde va a salir el pago de esto, porque también eso lo mencionaba, que todo va a ser con cargo al erario. Pues digamos, si se dice que el erario es dinero de todos los mexicanos, pues sí, podría ser hasta cierto punto, pero hay que pensar también en la gente, insisto, de ingresos no altos que tienen ahí ahorros de 20 o 30 años y que de repente alguien llegue y se los robe. Digo, me parece que en esos casos tampoco está mal siempre pues que el gobierno intervenga. A ver, el hecho de que se utilizan recursos públicos no quiere decir que las arcas nacionales van a quedar vacías, ¿no? Sino que se tiene que hacer un reajuste presupuestal en ciertas áreas que permitan que estos casos no se den. Pero más importante que ello, que también están trabajando, es una regulación mucho más estricta de las cajas de ahorro, de las cajas populares, de muchos de estos organismos en lo cual la gente puede ir ahorrando, pero que ya se han dado estos casos de fraude, pues desgraciadamente en muchas ocasiones, y que dejan a gente pues sin el ahorro de toda la vida. Esto se tiene que hacer de una manera mucho más estricta, pero sobre todo con mucho mayor... Senador, su punto de vista sobre los conflictos de interés que se han dado a conocer, en donde funcionarios importantes del gobierno pues han sido señalados, ¿qué es lo que opina usted de esto? Pues mira, es muy grave. Desgraciadamente a casi 3 años de inicio de este gobierno federal pues hemos pasado de escándalo en escándalo, pero lo más grave de ello es que no haya habido una sola consecuencia, que la ciudadanía lo que dice, bueno, pues es un escándalo más y no pasa absolutamente nada. Nosotros por eso hemos impulsado un sistema nacional anticorrupción que está por aprobarse esta semana, que le hacen falta algunas cuestiones adicionales, pero que ayudará en mucho a que el uso de recursos públicos se vaya transparentando y que este caso de conflicto de intereses, o en muchos casos yo diría más bien de corrupción pura y dura en los 3 niveles de gobierno, hay que decirlo así, no solamente federal, pues se puedan ir frenando. Pero dejaron al margen ahí al presidente, él quedó como intocable dentro de... No, mira, yo te diría que es una concepción distinta. Esa es la reforma que se tiene que hacer al artículo 108 constitucional, que tiene que ver con el fuero no solamente del presidente, sino de los demás funcionarios. Nosotros le estamos dando un trato diferente y preferencial a la misma. En el caso de la reforma anticorrupción es una reforma más de carácter administrativo, para que todas las funciones de gobierno, la utilización de recursos se dé en un marco de transparencia, y que cuando esto no se dé así, pues puede haber una consecuencia tanto penal como jurídica. Y el tema del fuero del presidente, si bien es cierto que no se toca aquí, es un tema que tenemos pendiente y que por cierto estamos por meter la iniciativa, si no es esta semana, en la siguiente, no solamente para el presidente, sino gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, es decir, una reforma al fuero constitucional. El PAN se le ha criticado de no ser oposición, y usted es muy proclive a hacer acuerdos con el gobierno. No, insisto, nosotros hemos sido una oposición responsable. Cada vez que nos propongan un acuerdo, sea el gobierno o sea el PRD o sea quien sea, que sea de beneficio para México, estaremos apoyándolo, y cada vez que veamos que no sea de beneficio, no lo haremos. Tampoco vamos a ser una oposición mezquina, oposición a todo, porque esto no logra ningún acuerdo para el país. ¿De qué sería utilizado? Bueno, por un lado, para tratar de recuperar recursos a la gente que los perdió en el fraude de FICREA, eso por un lado, es decir, recuperar fondos que se tenían hasta cierto punto perdidos o que se robaron, y por otro lado buscar una regulación mucho más importante de las cajas de ahorro, de los fondos, de todos estos esquemas que existen, que están regulados hasta cierto punto en la Comisión Nacional Bancaria y Valores y con otras leyes, pero hacerlo de una manera más estricta.